Bueno, estamos hablando sobre el amor desde el programa de educación en valores humanos. Y hemos hablado de los tipos de amor, de cómo ir desarrollando nuestro amor más incondicional, cómo ir desarrollando ese tipo de amor en nosotros, cómo cultivarlo. Y hoy vamos a ver cuáles son las 5 técnicas del programa de educación en valores humanos. Este programa está concebido para ser ejecutado en colegios, escuelas y universidades. O sea, se ejecuta en los entornos educativos. Aún así, nosotros podemos tomar estas técnicas y llevarlas a nuestra vida cotidiana, porque al final, pues somos nosotros los mismos que en el colegio, en la escuela o en la universidad las vamos a llevar a cabo. En el entorno educativo, pues tendrá un énfasis y estará, más bien, será transversal a todas las materias. Hay dos métodos en el programa de educación en valores humanos. El método directo, que es una clase de educación en valores humanos a la semana como mínimo para cada uno de los cursos. Eso es lo que se hace en una escuela o un colegio que tenga adoptado el programa de educación en valores humanos. Y en esta clase semanal se llevan a cabo cada una de estas 5 técnicas a lo largo de la clase. La clase dura 1 hora y se desarrollan cada una de estas 5 técnicas asociada al valor que se esté trabajando. Entonces, si el valor es la disciplina, pues se trabaja cada una de las 5 técnicas con el valor de la disciplina. Y el segundo método es el método indirecto, y es usar los valores humanos de manera transversal a todas las materias. Por ejemplo, en matemáticas, si los niños están haciendo problemas de suma, resta, multiplicaciones y divisiones, en lugar de decirle en el problema matemático que tiene que resolver, Pedrito tiene 4 bolitas de cristal, Juanito tiene 7 y Juanito le robó a Pedrito 3. Ahí estamos incluyendo un antivalor. El problema se cambia, se transforma el contenido, porque la idea de le robó, le quitó, perdió, escondió. O sea, no hace falta sembrar ese tipo de tendencias en los niños. ¿Por qué? Porque ya están en el mundo. Los niños necesitan que se siembren en ellos tendencias positivas para que puedan con equilibrio contrarrestar todas las que no son tan positivas que se encuentran en el mundo. Entonces, en el método indirecto, en el problema matemático, pues será, Juanito tiene 4 bolas de cristal, ve que fulanito está llorando porque no tiene ninguna, o llega un niño nuevo al colegio y le regala una, ¿con cuántas se quedó? O sea, se busca en todo momento, en todas las clases, en los ciclos de la naturaleza, en la historia, ver cómo, ver los valores en todo lo que sucede, porque también vemos los antivalores. El foco del programa es que el niño desarrolle la habilidad no solo de ver el valor, sino de actuar desde el valor. Por eso es tan importante, por ejemplo, estudiar grandes personajes que han hecho grandes aportes o que han ayudado mucho o que han hecho inventos muy valiosos para la humanidad, etc. Nosotros, los humanos, tenemos la tendencia a enfocarnos en lo negativo. ¿Por qué? Porque es lo que nos pone en peligro. Entonces tenemos más tendencia a estar atentos a lo que se hace mal, a lo que hace sufrir, a lo que causa dolor, a lo que es un antivalor, a lo que causa dolor y es un antivalor. En eso tenemos más, ponemos más foco y le damos más luz y lo tenemos ahí en pues en primer plano. De lo que se trata es que desarrollemos
también la habilidad de ver la otra cara, porque también está. Todo es dual. Entonces está la parte del antivalor y están también los valores. Y hacer que los valores cada vez estén más en primer plano y sean la primera respuesta que damos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas 5 técnicas? Primero, el propósito que tienen estas 5 técnicas es transformar nuestra mente para poder expresar el valor del amor como un valor incondicional. Todas estas técnicas tienen ese propósito. A través de la paz, de la rectitud, de la verdad y de la no violencia, que son como las paticas de esa mesa que es el amor, donde nos apoyamos. La primera técnica tiene que ver con la mente. Y van a ver que cada una de estas técnicas se conecta con un área de la persona o un área del cuerpo. Entonces, la primera técnica, que es la del silencio, se conecta con la mente. Los niños aprenden a hacer silencio. Antes de iniciar cualquier clase, hay un espacio de silencio. Si los niños son muy pequeñitos, es de 1 minuto, y a medida que vayan creciendo, pues se va haciendo un poco más extensa, hasta los 5 minutos o así. Ya pues cuando son más grandes, más. Esta es como el inicio o la base de la práctica de la meditación. Y se les enseñan técnicas de visualización, de imaginarse el sol, de imaginarse una luz, de ver una vela, lo que sea. De lo que se trata es que aprendan a centrar su mente, que se acostumbren a tener la mente en calma. Creo que alguna vez les conté que cuando yo era profesora en la universidad, con un grupo que tenía clase a las 6 de la mañana, yo les di la oportunidad de quienes quisieran estar a las 6 en punto, íbamos a hacer unos ejercicios de este tipo. O sea, yo no les expliqué todo esto, solo les dije que eran ejercicios que les iba a ayudar a estar más enfocados, a estar más concentrados, a aprender mejor, y básicamente eran ejercicios de silencio y de visualización. Y los que no quisieran hacer los ejercicios podían llegar a la clase a las 6:15, porque la clase empezaba a las 6:15. Imagínense a esa hora, que uno pueda dormir 15 minutos más y no llegar a las 6 de la mañana a clase. El primer día llegaron 10, de 30 que eran. Y a mitad del semestre todo el grupo estaba a las 6 de la mañana, porque entre ellos se iban contando qué hacíamos, cómo les servía, cómo se sentían, qué les gustaba. Y esa experiencia fue muy bonita, y a partir de ahí lo seguí haciendo. ¿Por qué? Porque ellos veían que les servía. Entonces imagínense si con hacerlo un día, una vez a la semana, en una clase, ellos veían un efecto en sí mismos. De hecho, algunos me decían que empezaban a llegar a otras clases un poquito antes de que llegara el profesor, y se sentaban, cerraban los ojos y se quedaban en silencio mientras empezaba la clase y hacían los ejercicios. Pues imagínense cómo ellos vieron que eso los impactó. Entonces, esa es la primera técnica, el silencio. De eso no vamos a hablar mucho más porque ya lo hicimos por allí atrás, y tenemos la técnica de la meditación en la luz, que es la que nos va a servir a nosotros para practicarla en el día a día. Si no nos va bien la técnica de la meditación en la luz, si tenemos otra técnica de meditación, si tenemos alguna otra técnica de visualización, también es válida. Lo importante es practicarla. Y si no, en todo caso, todos los días, 5 minutos, atención en la respiración. Solo enfocarse en atender la respiración.
cómo el aire entra y sale por la nariz, haciendo siempre una pausa al inhalar y al exhalar y concentrándose en el calorcito que se provoca en las fosas nasales cuando el aire entra y sale por la nariz. La mente se te va a ir a todos los sitios posibles. Tú vuelves y la traes a la nariz. Se vuelve a ir, tú vuelves y la traes. Ese es el juego. Hasta que cada vez más tiempo haga lo que tú quieres y no lo que ella quiera. La segunda técnica es la frase. Con los niños o con los chicos se trabaja un texto, se elige una frase que implique un valor, que incluya un valor, que traiga un valor y se reflexiona en torno a ella. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esta técnica en nuestra vida? Por ejemplo, todos los días, en algún momento del día que para ti sea conveniente, tomas un libro que te aporte, que te guste, que veas que tiene para ti enseñanzas que te sean valiosas y solo lees una frase, no tienes que leerte toda la página, todo el capítulo, una frase y todo el día reflexiona sobre esa frase, qué quiso decir, qué sentido tendrá, cómo lo puedes llevar a tu vida, cómo lo ves que se aplique en tu vida o no, qué impacto habrá tenido hubiese tenido en tu vida si te hubiese pasado algo así. Todo lo que implique reflexionar. ¿Por qué? Porque ahí tu intelecto, tu discernimiento se estará entrenando. Porque a la hora de estar en el mundo, de vivir en el mundo, necesitas hacerlo desde el discernimiento, no desde la teoría. Decir, en tal libro dice que hay que hacer tal cosa, entonces voy y lo hago. No. ¿Qué significa eso? ¿Eso causa daño o no causa daño? ¿De qué manera me ayuda a mí a estar mejor? ¿De qué manera impacta esto que yo estoy haciendo? Necesitamos tener discernimiento para que nuestras acciones sean inteligentes, o sea, para que seamos personas con discernimiento, con alto intelecto. Y un alto intelecto no es saber mucho y tener muchos libros leídos y muchos libros en la cabeza. Un alto intelecto es tomar lo que el mundo te trae y analizarlo. Y no simplemente tragártelo tal cual el mundo te lo muestra. Porque el mundo está lleno de engaños y de ilusión. Y recuerden que nuestra tendencia es a centrarnos en lo negativo, en lo que nos provoca miedo, porque eso es lo que nos hace sobrevivir. Sin embargo, hay que tener discernimiento y hay que observar y analizar. Entonces, una frase podría ser, tengo una aquí, amen a más y más personas. Ámenlos con más y más intensidad y conviertan el amor en servicio. Esa es una frase de Satya Sai Baba. Esta frase tú te la puedes leer en la mañana y reflexionar sobre ella durante el día o durante la semana. ¿Cómo la puedes practicar? ¿Cómo te sientes con respecto a esta frase? ¿Qué te genera esta frase? O sea, necesitas entrenar tu intelecto. Y con los niños lo que se hace es que ellos hablan sobre la frase, opinan, lo que les provoca, cómo se imaginan que se puede practicar, cómo han visto que esta frase se da en el mundo o si no se da y cómo podríamos hacer para que se dé, etc. Entonces ellos aprenden a reflexionar, a analizar, a debatir, que es muy importante también tener habilidad conversacional. De hecho, en las escuelas Satyasai se entrena muchísimo a los niños
en que tengan una gran oratoria, o sea, que sean muy buenos hablándole a la gente, hablando en público, exponiendo sus ideas, defendiendo sus proyectos, porque el propósito es que sean los líderes del mundo, es decir, que lleguen a lugares de liderazgo donde puedan llevar los valores humanos a toda la humanidad. Entonces, esta parte de la frase y de la reflexión es esencial. Después, entramos a trabajar con las emociones y se hace a través de la técnica del canto. La música afecta nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Y para también trabajar los valores humanos desde esa dimensión de la personalidad, que es lo emocional, está el canto. ¿Cómo se hace en las escuelas y en los colegios? Se elige una canción o se componen canciones habitualmente, porque las canciones infantiles suelen tener muchos antivalores. Habitualmente, lo mismo que los cuentos infantiles suelen tener bastantes antivalores que ya están en el mundo. O sea, no es que se quieran negar los antivalores, ni que se quiera negar la maldad, o que se quiera negar la negatividad. Ya está ahí. O sea, eso un niño lo vive en la cotidianidad de su día a día y de su casa y de su barrio y de lo que hay fuera de la escuela. La escuela necesita poner el foco en la otra parte. Entonces, habitualmente se componen canciones alusivas a los valores. Los niños componen canciones y las cantan en grupo. Tienen instrumentos o hacen palmas. Se trabaja mucho con la música, porque la música también desarrolla otras sensibilidades. Los del grupo anterior en algún momento hicieron una donación importante para la escuela de Bucaramanga, de Barro Blanquito. Les donaron guitarras a los niños para las clases de música y para ellos eso fue maravilloso. O sea, y siguen estando ahí, las siguen teniendo y las usan todos los días, porque ahora ya regresaron hace rato a la presencialidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar la música en nuestra vida en la cotidianidad? Primero, observemos si escuchamos música. Si no escuchan música, empiecen a hacerlo y elijan el tipo de música que escuchan. Si la música tiene letra, si es música sin letra, procuren que sea música que los equilibre, que los tranquilice, que los active positivamente, que les dé energía, que les provoque eso que ustedes necesitan. Y si es música con letra, escuchen muy bien qué es lo que dice esa canción. Y si solo si están de acuerdo al 100% con lo que esa letra dice, y si al 100% lo que esa letra dice te edifica, te aporta y te hace sentir mejor ser humano, escúchala. Y no solo escúchala, apréndetela, cántala, tararéala, porque esto le va a ayudar, uno, a tu emoción y a tus estados de ánimo a equilibrarse y a estar en una buena disposición. Y dos, también le ayuda a tu intelecto, porque eso que estás repitiendo, eso que estás tarareando, son ideas que se quedan en tu cabeza y que dan vueltas y vueltas. Ese también es el valor, por ejemplo, de escuchar mantras, que son sílabas cortas con expresiones de poder, por decirlo así, por eso se llama mantra, y que tienen un significado particular. Observen cuando supuestamente no piensan nada, en qué piensan. Se darán cuenta que a veces están tarareando alguna canción,
repitiendo algo que se aprendieron de pequeños o repitiendo algo que recién escucharon hace un momento, o si son asidos a repetir mantras y todo esto, pues estarán repitiendo algún mantra. Y esa es como un siguiente nivel del intelecto, allí a la mente más profunda, donde tú no estás consciente, pero que de tanto llenarla de contenido y de información, también le vas cambiando la información que hay allí. Entonces esas canciones se van yendo a esa parte y cuando parece que no piensas en nada, estás cantando esas canciones que tienen valores. Después voy a... no sé cuándo, pero voy a buscar un par de canciones y creo una lista de reproducción que la puedo conectar con este video en YouTube para que tengan algunas canciones para empezar. Cuando la haga se las envío al grupo de WhatsApp. Yo, por ejemplo, tengo una lista de reproducción de música que suelo escuchar en la mañana con canciones como estas, pero quiero revisar si todas les pueden gustar y eso, pues porque hay canciones que me gustan a mí, pues porque yo sé que tienen un significado para mí, pues no necesariamente lo van a tener para ustedes. Y Vayans son como canciones rítmicas que tienen algún tipo de mensaje en valores y esto. Y mantras también está muy bien poder escuchar. Entonces, de esa manera podemos reconectar con nuestras emociones, podemos elevar nuestro estado de ánimo y cuidamos lo que entra en nuestra cabeza a través de lo que escuchamos. Con el canto, bueno, algo que pueden hacer es meterse a un coro, porque el cantar en grupo también tiene un poder. Y habitualmente los coros pues eligen canciones bonitas, es decir, no van a elegir un reggaetón para cantarlo, ¿no? No van a, porque además miremos el contenido de las canciones, entonces cantar en un coro también puede ayudar. Y si se eligen unas canciones, no sé, navideñas, esto que suele ser para lo que se reúnen los coros, pues esas canciones tienen valores, el valor de reunirse, de la familia, de celebrar, o sea que eso está súper bien. Además, que la vibración, la voz, el sonido, tiene todo un poder. Quienes no lo hayan explorado, los invito a explorar los textos de Masaru Emoto, que es un japonés que se dio cuenta cómo el sonido genera una impresión en el agua y transforma sus moléculas, las moléculas del agua. Si yo a una botella con agua le doy gracias y le digo que la quiero y que es muy bonita y que es muy refrescante, él tomaba fotografías y se daba cuenta como las moléculas del agua formaban unas figuras armoniosas. Y si yo cogía otra botella de la misma fuente y le decía palabras feas, le hablaba en un tono agresivo, ponía determinado tipo de música como heavy metal, las moléculas de esa agua se destruían o presentaban unas fórmulas confusas y dispersas. O sea, no había orden, no había armonía, no había equilibrio. Entonces, el que concluyó, nosotros somos mínimo 70% agua, a veces algunos dicen 90% agua. Imagínense el impacto que tiene lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que los otros nos dicen, lo que escuchamos sobre nuestras moléculas. Entonces, por ahí, eso también es una manera de llevar a nuestra vida cotidiana esta técnica, la técnica del canto. Además que cantar tranquiliza, porque cuando cantamos producimos endorfinas. Entonces, si se ponen una playlist y se ponen a cantar esa música que les gusta, van a ver que se sienten mejor, que se sienten más alegres, que se sienten más conectados con la vida, con lo que sea.
La cuarta técnica es el cuento. Entonces, después de hacer el silencio, después de leer la frase, que va a estar conectada con el valor que se va a trabajar en toda la clase, después de cantar en grupo una canción que tenga que ver con el valor que se está trabajando en la clase, se lee un cuento. Y con el cuento estamos trabajando la dimensión física, porque tiene que ver con las acciones. Y con el cuento se busca llamar la atención en los niños y en los jóvenes sobre las conductas de los personajes. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Qué generó su comportamiento? Si su comportamiento causó daño, si su comportamiento causó dolor, cómo lo reparó, qué consecuencias tiene sobre todo eso, qué consecuencias tiene. Y después ellos, en la quinta técnica, se van a reunir y van a reflexionar sobre eso que encontraron. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta técnica, esta cuarta técnica del cuento en nuestra vida? Y es, por ejemplo, leyendo biografías de personas ejemplares. ¿Cuánto conocemos de la vida de personajes, ya no solo de nuestra propia cultura, sino de otras culturas, que nos han dado ejemplo, que han hecho grandes transformaciones, que se preocuparon por el bienestar de las personas, que cambiaron las reglas de su tiempo, pensando en el sufrimiento de los otros? Hay cientos de ejemplos, unos más conocidos, otros menos conocidos. En lugar, que no tengo nada en contra de la literatura y es cultura general, pero llega un momento en que parece que ya has leído suficiente literatura y que a la par de la literatura está bien leer este tipo de textos. Entonces, busquemos textos de personas que nos inspiren a ser mejores, de personas que nos inspiren con sus acciones, de personas que se hayan enfrentado a grandes retos y los hayan superado, porque además nos ayudan a nosotros a sentir mayor confianza a la hora de enfrentarnos a nuestros propios retos. Porque muchas veces esas personas se han visto enfrentadas a situaciones que parecen inabarcables y lo consiguen. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué les ayudó? ¿Qué no les ayudó? ¿Qué aprendieron en el camino? Todo eso es el regalo que nos dejan esas personas a nosotros. Entonces, busquen vidas ejemplares. Pueden ser libros, pero también pueden ser películas. O sea, no todo tiene que ser libros, también pueden ser películas, puede haber series. Y de esa manera, en nuestra cotidianidad, podemos utilizar esta técnica. Y sobre todo, nos va a dar elementos para compartir con las personas con las que conversamos cuando nos enfrentemos a conversaciones que no nos aportan o que las vemos muy vacías o muy aburridas o muy poco nutritivas a nivel como del desarrollo personal. Pues tú empiezas a contar de la vida del fulanito este que en 1800 hizo no sé qué y que lo acabas de descubrir y no sé cuánto. Te siguen la conversación, genial, no te la siguen. Bueno, se la pierden ellos. Pero vas a tener más elementos para compartir y seguramente siempre vas a encontrar a alguien que quiera compartir contigo esa experiencia. Decir, ay, ¿cómo así? Cuéntame qué hizo. Ah, pues no tenía ni idea o sí, lo había escuchado tal. Entonces, por ahí también vamos cuidando lo que escuchamos y de lo que hablamos y con quién. Y la quinta técnica, la última, con la que se cierra la clase, es la actividad grupal. Entonces, los niños
Recogen todo lo que han trabajado en la clase con el silencio, con la frase, con el canto, con el cuento y realizan una actividad en grupo en la que tienen que colaborar, en la que tienen que compartir, en la que tienen que construir algo juntos. Puede ser construir un mural, puede ser construir un dibujo, puede ser construir un juego, puede ser construir una representación para sus compañeros, lo que sea. El hecho es que, uno, necesitan trabajar en equipo. Dos, necesitan construir juntos. Tres, todos tienen que participar. Cuarto, van a tener que hablar para otros, actuar, cantar, hacer lo que sea para otros. Entonces, eso les da muchísima confianza en sí mismos, porque van pasando por muchos roles, por muchos papeles, por muchas actividades y poquito a poco se van dando cuenta que pueden, que cada vez lo hacen mejor, que pueden pedir ayuda, etcétera. Entonces, a medida que van creciendo, son niños súper confiados, súper seguros, creativos, con iniciativa. Los que son muy tímidos les ayuda a liberarse de esa timidez. Los que son muy lanzados, que quieren ser ellos siempre primeros y los protagonistas y los únicos, también aprenden que necesitan darle espacio a los demás. ¿Cómo hacemos nosotros para practicar esta última técnica en nuestra vida? A través del servicio, por ejemplo. Juntarnos con otras personas y desarrollar algún tipo de actividad de servicio. Reflexionemos sobre a qué nos dedicamos, en qué utilizamos nuestro tiempo libre, a qué nos dedicamos cuando nos encontramos con otros. O sea, nos encontramos con otros a echar chisme, como decimos en Colombia, o a cotillear, como dicen aquí en España, a poner verde a todo el que pasa por delante, a ponernos al día de todo lo que le ha pasado a todos los que no vinieron a la reunión, o nos juntamos para hacer algo por otros, para ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Para qué? O sea, ¿qué hacemos cuando nos juntamos con otros? Porque nuestro tiempo es muy valioso y muy limitado. Por eso, dice por ahí una frase, que cuanto menos tiempo de vida nos queda, más caro es nuestro tiempo. Es decir, más deberíamos atesorarlo, porque nos queda menos tiempo, es más caro. O sea, no tengo 30 años todavía por delante, no tengo 50 años todavía por delante. No sé cuántos tengo. Pueden que sea 1, puede que sean 5, puede que sean 10, pero no tengo 50 por delante. ¿Qué estoy haciendo con ese año que me queda? Con esos 10 años que me quedan. ¿En qué los estoy usando? Y cómo estoy ayudando a otros en el proceso. Esas son las 5 técnicas. Esa es la manera como desde el programa se promueve que en los niños se vaya transformando su mente para que el amor inclusivo, para que el amor incondicional vaya siendo su realidad. Y estas son las maneras que se me ocurren a mí. A ustedes se les pueden ocurrir otras más, por eso les conté lo que se hacía en las clases, cómo las pueden practicar en su vida cotidiana. ¿Vale? Entonces ahora vamos a practicar la primera técnica, que es el silencio, y vamos a hacer la meditación.